Este día el doctor y premio Nobel de Química mexicano Mario Molina estuvo en la conferencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Estuvo hablando ahí sobre el uso del cubrebocas. Incluso le recomendó al presidente López Obrador que ponga el ejemplo y que utilice cubrebocas. Para hablar de este tema, tengo el gusto esta noche de hacer contacto y saludar en la línea telefónica al doctor Mario Molina, premio Nobel de Química mexicano. Qué gusto saludarlo, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, sí. Gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por tomarnos la llamada, doctor. Ha venido usted insistiendo, lo veíamos la semana pasada en una conferencia remota en la Cámara de Diputados y hoy con la jefa de gobierno, en este tema, las medidas que tenemos que tomar los mexicanos para prevenirnos, sobre todo ahora que estamos ya saliendo a las actividades, y el uso del cubrebocas, doctor. Importante lo que usted nos dice hoy, que sí nos protege, sobre todo estas partículas PM25, que tenemos muchas en la Ciudad de México. Sí, las partículas de las que tenemos muchas son las que normalmente contaminan el aire y son muy pequeñitas, no se ven, pero cuando hay muchas, pues esas son las que no nos dejan ver las montañas y los volcanes. Pero las partículas preocupantes con el COVID-19 son las que salen de la gente que está hablando. Claro. Si es que esa gente está pues ya enferma, si está infectada, pues una persona con infección al hablar emite partículas de estas muy pequeñitas, eso es lo normal. Lo que se había reconocido, que es más evidente pues para los epidemiólogos que no trabajan con calidad de aire, son las gotas que salen cuando tose uno o estornuda. Bueno, pues es así, se ven y no llegan muy lejos, pues se caen en unos metros cuando mucho, o en unos centímetros sobre las mesas o los plásticos o lo que sea, pero en cambio lo que llamamos las partículas pequeñas, las PM2.5 o aerosoles, esas son las que pues no solamente los que somos expertos en calidad de aire pues estamos muy conscientes de esas pequeñísimas partículas porque causan muchas muertes en los sitios contaminados. Tenemos muertes en la Ciudad de México de gente vulnerable que pues podría haber vivido unos cuantos años más quizá, pero en China, por ejemplo, pues era un problema muy serio que ya han podido arreglar en buena medida porque también se producen esas partículas por los automóviles y por las plantas de generación de electricidad. Eso es lo que causa pues la contaminación de aire. Y nosotros hicimos la conexión con el COVID porque hay mediciones que demuestran que sí, que cabe muy bien puede viajar ahí el virus, ¿no? En esas partículas. Claro. Ahora, doctor, decía usted, es necesario que todos entendamos el uso de este aditamento que nos protege, y recomendaba el caso del presidente López Obrador. Bueno, en general, el gobierno federal han sido muy reacios al uso de cubrebocas, incluso han captado algunos secretarios que se lo quitan cuando están en lugares públicos y pocos de ellos lo usan. ¿Cómo entender esto? Que la autoridad pues no dé el ejemplo, digamos, de un tema que puede proteger a la población. Sí, no, bueno, nosotros simplemente hicimos el artículo y lo platicamos con la jefa de gobierno, pero hay una parte cultural muy importante. Lo que pasa es que esto es relativamente nuevo. La Organización Mundial de la Salud tampoco había reconocido la importancia de estas partículas tan pequeñas. Entonces, para ellos el uso de las cubrebocas solamente era importante por si alguien que ya está infectado pues puede infectar a otras personas si no trae cubrebocas, porque al toser o al estornudar pues les pasa estas gotas que sí son visibles. Entonces, de acuerdo con lo que ellos habían recomendado, pues solamente era necesario usar cubrebocas si está uno enfermo. Pero lo que nosotros concluimos es algo pues mucho más directo, importante, que es muy importante usar cubrebocas para no recibir las partículas muy pequeñas que emitan otras personas. Entonces no tengo que estar enfermo para usar el cubrebocas, al revés, me cubro y me cuido de que no me infecte yo, a pesar de que haya gente infectada, pues que esté no muy lejos. Pero si los dos usamos cubrebocas es mucho menos probable que a mí me llegue
esa infección. Claro. Ahora, doctor, pues todos los científicos nos dicen que tenemos que aprender a convivir con este virus porque va a estar con nosotros un tiempo, es decir, hasta que no haya una vacuna probada. Una vacuna. Esto es una realidad, pues hay que adaptarnos a esta nueva realidad. Sí, pero lo que podemos hacer, si aprendemos más, nosotros ayudamos un poco en esa parte, aprendemos más, por ejemplo, si la gente usa el cubrebocas y guarda distancia, etcétera, etcétera, se puede bajar muchísimo la propagación del virus, como ya pasó en China. Entonces, ahorita están teniendo otra vez algún aumento y que pues tiene que ver de dónde viene, etcétera. Pero a pesar de que no haya vacunas, sí es posible disminuir de manera significativa pues la gente que se muere, la gente que se enferma, y ojalá y podamos movernos en esa dirección. No tenemos que aceptar un crecimiento descontrolado de la infección si no hacemos nada. Sí podemos hacer mucho, como ya lo demostraron los países asiáticos. Claro. Finalmente, doctor, le pregunto desde su experiencia, ¿este tipo de medidas de protección debieran ser, como son ahora en México en muchos casos, en la mayoría de los casos, de hecho, opcionales, es decir, voluntarias, darle la información a la gente para que ellos decidan si se protegen, o, como ha habido también algunos casos en países donde son obligatorias? Bueno, pues eso ya es una cuestión no de ciencia, sino de política, de colaboración entre los científicos y los políticos. Si hay una cultura de aceptar lo que el gobierno sugiere, pues eso es suficiente, pero si no, entonces sí es importante que el gobierno lo demande. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en China, muchos chinos usaban los cubrebocas antes de la pandemia. ¿Por qué? Pues para cuidarse de la calidad del aire. Claro. Y allá culturalmente está muy aceptado, entonces la gente usa los cubrebocas yendo a todos lados y pues es una cosa aceptada. En cambio, aquí en México y en algunas partes de Estados Unidos, todo como que no se ve bien usar cubrebocas, es lo que hacen los presidentes, ¿no? Porque parece que es nada más para que yo no contamine a otras personas, sino para cuidarme a mí mismo, ¿no? Claro. Así es que eso es una cuestión cultural, y eso depende pues de los gobiernos que tanta confianza le tengan a la gente, pero por lo menos hay que explicarle a la gente que hay que usar el cubrebocas para que ellos mismos se protejan, ya no nada más es por si están enfermos, ¿no? Sin duda. Doctor Mario Molina, pues un gusto platicar con usted, gracias por tomarnos esta llamada, doctor, le mandamos un saludo. Muchas gracias, encantado de estar. Muchas gracias. Ahí está nuestro premio Nobel de Química,